Muy buenas tardes, mi nombre es Shelly Caterine Marañón Manota, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil. En el día de hoy les hablaré sobre la historia de la geometría. Pero antes de entrar a esta temática es importante tener en cuenta el concepto de qué es geometría. Geometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las figuras, los objetos, formas, medidas, relaciones con el espacio. La geometría se utilizó por primera vez en Mesopotamia y Egipto, debido a que algunos matemáticos la utilizaron como instrumento de medidas para repartir las tierras. De ahí el nombre de geometría. Geo, que significa tierra, metría, que significa medida. La geometría antes que los egipcios. A los egipcios se le atribuye el descubrimiento de la geometría, a raíz que debían medir sus tierras y cultivos, calcular la longitud, las áreas de figuras geométricas. Los babilonios y egipcios marcaron la historia con todo el descubrimiento que fueron encontrados a lo largo de la historia y ocuparon la geometría diariamente en su proceso histórico. Aquí encontramos la línea del tiempo que data la historia de la geometría que se utilizó en el periodo histórico. En el periodo histórico, la geometría comenzó a utilizarse a partir de las formas de los pictogramas. Luego, en la Edad Media antigua, se utilizó en las prácticas para medir y calcular las áreas, volúmenes y longitudes que podían encontrarse en los papiros de Atmes y en el papiro de Moscú. Luego seguimos con la geometría utilizada por Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Arquímedes, Euclides, Apolonio, que fue utilizada en el siglo VI a.C. en Grecia. En la Edad Media se resaltó el autor Descartes y en la Edad Contemporánea tenemos al autor Gauss en la geometría. Pitágoras de Samos en el siglo IV a.C. Pitágoras demostró que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de las geometrías primitivas se pueden deducir estableciendo un número de axiomas o postulados. Pitágoras elaboró la teoría del famoso teorema de Pitágoras, que afirma que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tales de Mileto atribuye 5 teoremas de la geometría elemental. La primera, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. La segunda, un círculo es bisectado por algún diámetro. La tercera, los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales. La cuarta, dos triángulos son congruentes si ellos tienen dos ángulos y un lado igual. Y la quinta, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. También podremos encontrar en la historia de la geometría que Arquímedes y Euclides dieron un gran aporte a la geometría. Arquímedes le dio inicio al cálculo integral, que una integración es un concepto fundamental de las matemáticas avanzadas, especialmente en los campos del cálculo y del análisis matemático, mientras que Euclides dio su aporte a la geometría con el teorema de Euclides referido a un cateto. En un triángulo rectángulo, la medida de cada cateto es media proporcional geométrica entre las medidas de la hipotenusa y su proyección sobre ella. Apolonio de Pergamo habla su aporte de la geometría en las secciones cónicas, construcciones de tangencia. Descartes apoya la geometría o da su aporte en la geometría junto a otros autores como Pierre Fernand
a pesar de que trabajaron de forma individual acerca del álgebra por medio de correspondencia entre puntos dentro de un plano y números. Observaron que las ecuaciones algebraicas corresponden con figuras geométricas. Eso significa que las líneas y ciertas figuras geométricas se pueden expresar como ecuaciones y a su vez las ecuaciones pueden graficarse como líneas o figuras geométricas. Y por último, en la edad contemporánea tenemos el autor Gauss, que dio gran aporte a la geometría en la parte de la construcción de polígonos regulares hasta de 17 lados. Este es el gran aporte acerca sobre la historia de la geometría. Espero que haya sido de gran agrado. Muchísimas gracias.